11 de la mañana, 10 minutos, y como lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a hablar con la gobernadora del departamento del Meta, porque el gobierno nacional decidió regularizar la situación del internado agrológico Gentil Duarte y decidieron entregárselo al departamento del Meta, construido por las disidencias de las FARC en límites entre ese departamento y el Caquetá, el departamento de Caquetá. ¿Qué dice la gobernadora? ¿Qué dicen los gobernadores y los alcaldes que le solicitaron precisamente al gobierno nacional, entre otras cosas, que se levante el cese al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados despliegan una escalada de violencia? Estamos en la línea con la gobernadora Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y quien nos acompaña a esta hora. Gobernadora Cortés, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial y en especial para la mesa de trabajo. A usted, qué placer que nos esté atendiendo. Gobernadora, ¿qué le responde el gobierno a esa solicitud del Colegio Gentil Duarte? ¿Ustedes qué le han dicho al gobierno nacional sobre la regularización de ese internado con el nombre de un miembro de las FARC? Primero, te quiero contar que sabemos de esa decisión del gobierno nacional por los medios. El gobierno nacional en ningún momento ha tenido en cuenta al departamento del Meta. No nos invitaron a esa visita. Tomaban la decisión de entregarle un colegio construido por las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, construido con dineros ilícitos de secuestro, de extorsión y de narcotráfico. Nosotros, igual que la posición del gobernador de Caquetá, rechazamos rotundamente. Eso es hacerle apología al delito, eso es decirle a la gente que esas personas que vienen delinquiendo en esa zona tienen el control de la zona. Nosotros no le apostamos a esa iniciativa del gobierno nacional, pero además invitamos al gobierno nacional a que tenga en cuenta a los gobernadores, a que trabajemos de manera articulada. Y entonces, ¿qué hacer con esa estructura que ya se levantó allí en su departamento, gobernadora? ¿Cuál es su propuesta? Pero además les quiero contarme, nosotros desafortunadamente este colegio se hizo en una controversia. Eso es un límite que tiene un problema del departamento del Meta con el departamento del Caquetá, un proceso con la 1447 del 2011 que está en el Congreso. Son 2.700 metros que no se han definido si son del Caquetá o son del Meta. Eso también nos impide la inversión. Hoy la invitación es al gobierno nacional y al Congreso que ya dirima ese conflicto para que podamos nosotros determinar qué se va a hacer. Pero también yo creo que hay que mandar un mensaje claro. Nosotros no le copiamos a estas iniciativas. Nosotros no le copiamos a esta clase de manejo que le vienen dando esos grupos armados en estas regiones, porque además ya hay fuentes que nos dicen que quieren hacer un hospital, que quieren hacer un centro geriátrico. Entonces vamos a hacerle apología y acompañamiento a que estas personas sigan utilizando a la población civil y sigan utilizando los dineros del narcotráfico, del secuestro, para hacer hospitales y colegios. ¿Qué clase de educación le vamos a brindar a nuestros niños? ¿Cómo le dice usted a un niño que este colegio Gentil Duarte, que por más que le quieran cambiar el nombre, no pierde de dónde viene originado la construcción de este colegio? Claro, gobernadora, pues es clara se entiende, digamos, la dificultad en tomar una decisión, porque de alguna manera es legalizar dineros ilícitos, y se entiende también que pues falta que el Congreso dirima si esos terrenos están si ese colegio está en terreno del Meta o del Caquetá. Pero supongamos que se dirima esa controversia a favor del Meta y por tanto el colegio quede en el departamento del Meta. Su alternativa es ¿qué? ¿Tumbar el colegio, convertirlo en otra cosa o qué hacer con eso? Mire, el gobierno nacional ahora hace unas horas empezó a escuchar que se va a hacer un proceso de supuestamente extinción de dominio y que se va a legalizar. Bueno, cuando llegue esa legalización y cuando se haga todo y podamos asumir un colegio porque tiene las condiciones que ya lo permite la ley, ya será otra posición del gobierno departamental. Porque como ustedes entienden, muchos de estos bienes inmuebles que han entrado en un proceso de extinción y que al final el gobierno departamental, el gobierno nacional los ha entregado de forma legal, ya uno lo puede asumir. Pero hoy esa iniciativa, con todas esas dos controversias que hay, era más un colegio que, como lo decíamos anteriormente, quiere pasarlo de una vez y que el gobierno departamental asuma esa responsabilidad. No se puede hacer de esa manera. Hay que avanzar con todos los procedimientos y los procesos de cada entidad para que nosotros podamos asumir la competencia y, por supuesto, la responsabilidad.
Gobernadora Cortés, ¿usted conoce el colegio o no lo conoce? ¿Usted conoce la infraestructura? No, señora. Porque eso decía esta mañana en los micrófonos de Blue Radio el doctor Camilo González Pozo. Mencionaba que hay colegios en los departamentos del Meta y del Caquetá que son supremamente precarios, que ni siquiera tienen piso, no tienen luz, que se tienen que dividir la jornada entre el establecimiento y hacerlo en 2 jornadas. Unos estudian por la mañana, otros por la noche, y que este colegio finalmente tiene una infraestructura importante que sí podría servirle a esos niños para que vayan a estudiar. Y él hacía una invitación precisamente a los gobernadores, tanto a usted como al del Caquetá, que no quieren recibir la infraestructura, diciendo, mire, esta es una oportunidad también para poder tener un terreno para los niños y una infraestructura que les ayude en su propio desarrollo. Y ahí es donde quiero preguntarle su respuesta frente a ese planteamiento. Mire, yo creo que el gobierno quiere cambiarle el horizonte de esto. Esos terrenos están sobre el municipio de La Macarena. El municipio de La Macarena tiene 9 instituciones educativas. Nosotros le estamos propiciando con el alcalde al 100% el PAE, la alimentación escolar, pero también transporte escolar. Estamos invirtiendo en La Macarena. Así que yo invito al doctor Camilo que por favor venga a los colegios del departamento del Meta a revisar cómo está la infraestructura. Nosotros sí hemos garantizado el llamado al gobierno nacional a que empiecen a ejecutar, a que envíen más recursos aquí, al territorio, a los departamentos, porque entendemos que muchos de los ministerios están represada la plata y no están llegando los recursos donde más lo necesita la comunidad. Es el trabajo acompañar la institucionalidad a los gobiernos departamentales y a los municipales, y que empiecen ellos a generar más recursos para que la institucionalidad pueda invertir en esos colegios. Gobernadora, precisamente hacia allá iba mi pregunta, que es un interrogante que por supuesto queda sobre la mesa, y es cómo pueden estas disidencias de las FARC tener la posibilidad de hacer una infraestructura como la que hemos visto y que incluso narraba el propio Camilo González Pozo, y el gobierno, o digamos el Estado colombiano no. ¿Qué es lo que pasa para que ellos puedan tener las posibilidades y los recursos económicos para hacer esa infraestructura y esa presencia estatal que se necesita tanto en todo el territorio nacional para acabar el conflicto, pues no logre llegar? Eso es lo que uno se pregunta. Un gobierno que acompaña una iniciativa de estas, pero no un gobierno que gira recursos a las regiones para que hagamos más colegios y generemos más condiciones para los niños. ¿A qué le estamos apostando, Camila? A la no institucionalidad, a trabajar diferente. ¿Y por qué mejor no viene el gobierno nacional y le dice a la gobernadora y le dice a los alcaldes, venga, hagamos concurrencia de recursos, damos más escuelas, más hospitales? Pero sí le da todo el cubrimiento y toda la protección a un colegio que fue construido por las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, por gente que viene extorsionando, robando, generando tala de los bosques. Ese sector está el Parque Tinigua, que es un parque del departamento de Meta que vengo denunciando que se está deforestando de manera exorbitante, hemos aumentado. Esta es la clase de iniciativas que quiere el gobierno, o por qué no se viene a la institucionalidad a trabajar de la mano con nosotros. Gobernadora, se decía o dice el gobierno nacional que la idea sería formalizar estos terrenos. Uno entendería que formalizar esos terrenos es que si se investiga y se concluye que definitivamente fueron construidos con plata ilegal, con plata del narcotráfico, de pronto del secuestro, de la extorsión, esto significaría que podría entrar el predio en un proceso jurídico, porque ellos ponían como ejemplo los terrenos que llegan a la SAE por extinción de dominio, pero pues para la extinción de dominio tendrían que probar que son dineros mal habidos, y ellos hasta el momento no tienen esa prueba, porque la gente dice y las comunidades dicen, no, ese colegio lo hicieron las comunidades. A ustedes como gobernación, tanto a Caquetá como a Meta, ¿cómo les dicen de llevar a cabo esa formalización? Porque es que uno siente que hacen un anuncio de formalización de un predio gigantesco que nadie sabe de quién es, nadie sabe de dónde salió la plata, nadie sabe quién puso el terreno, nadie sabe cómo lo construyeron, nadie sabe nada, nadie sabe si por lo menos tenía licencia de construcción. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso de formalización? ¿O esto es un anuncio que es un globo porque no se va a poder legalmente formalizar? Mire, aquí no hay ninguna comunicación oficial, aquí no nos han invitado, no sabemos la condición del terreno, cómo lo quiere hacer el gobierno nacional. Pero yo le quiero contar que en gran parte del país hay muchos terrenos de campesinos que llevan años y años y años tratando que el gobierno nacional le legalice esos predios. Y ahí no hay mal interés cuando el gobierno nacional habla de esas regiones que están abandonadas. Hoy sí quiere poner toda su infraestructura
toda su forma legal para legalizar un colegio en una región que desafortunadamente fue construido por las disidencias de la FARC. Entonces uno no entiende cuál es la condición y cuál es la posición del gobierno nacional. Aquí encontramos miles y miles de familias en todo el territorio, con predios baldíos, trabajando honradamente, años tras años, pidiéndole al gobierno que legalice sus predios, y a eso sí no le pone interés, pero le pone interés a un colegio construido, como ya lo dijimos anteriormente, por estos grupos armados. Así que el llamado es para el gobierno que nos marque la línea directa de qué es lo que quiere hacer con nosotros y con los gobernadores. Y sí le pido mucho respeto con el departamento del Meta, y que cuando tenga esas iniciativas tenga la delicadeza de invitar por favor a su gobernador. Gobernadora Cortés, ¿qué tanto tiene que ver esta dificultad de avanzar en acuerdos con el gobierno con el hecho de que pues usted sea de un partido o haya sido elegida por un partido que es de la oposición? Pues mira que nosotros, cuando arrancamos este gobierno, yo creo que he sido la gobernadora, como todos los 32 gobernadores que ha tendido puentes por el gobierno nacional, necesitamos trabajar con el gobierno nacional. Ayer la Federación de Departamentos con Afrocapitales sacó un comunicado y le dijo al gobierno nacional que necesitamos que genere recursos, le dijo al gobierno nacional que necesitamos fortalecer la fuerza pública, le dijo al gobierno nacional también que necesitamos estar en las mesas de negociaciones. Es que se sientan en las mesas de diálogo y no tienen en cuenta a nosotros, a los gobernadores, a los alcaldes. Así que la invitación es esta. Yo no sé si el gobierno nacional tiene alguna prevención contra esta gobernadora. Yo no creería, porque hoy yo creo que la invitación es a trabajar de manera articulada, pero también me corresponde como gobernadora sentar un precedente, y el precedente es que nosotros hemos, con la fuerza pública de la mano, a pesar de la posición del gobierno nacional, tratando de controlar el territorio y que estos grupos armados no se fortalezcan en el departamento del Meta. Aquí que intentó entrar Marquetalia, lo evitamos en Puerto Rico y seguimos trabajando muy articulado. Le hemos dado golpes fuertes a estas disidencias, a estos bloques de la FARC, y seguimos trabajando muy articulados con la fuerza pública para tratar de proteger el departamento, pero nos sentimos a veces muy solos y necesitamos que el gobierno nacional le dé más importancia a iniciativas de la institucionalidad y no a iniciativas de las disidencias de las FARC. Ahora quiero preguntarle precisamente entonces, gobernadora Cortés, sobre el otro tema, y es que gobernadores y alcaldes de ciudades capitales le pidieron al gobierno nacional que levante el cese al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados despliegan una escalada de violencia. Y esa decisión de pedir ese cese al fuego, ¿qué tanta receptividad ha tenido hasta el momento? Pues yo no sé, nosotros sentimos que todavía tenemos el control con la fuerza pública. Yo sé que hay departamentos que a veces que tienen más problemas porque se ha sido imposible contrarrestar a esos grupos porque están en gran parte de su territorio. Nosotros le apostamos a la paz, le apostamos a la mesa de negociación, le apostamos a muchos temas que el gobierno nacional está proponiendo, pero hay temas en los que no vamos a acompañar, como esta iniciativa de entregarnos este colegio, pero también decirle al gobierno que sus ministerios están con el dinero. Nosotros en la región necesitamos más inversión, necesitamos que se haga más inversión en el territorio y que los ministerios empiecen a ejecutar ese dinero que tienen en sus arcas, y que desafortunadamente para nadie es un secreto, la ejecución ha sido mínima. Pues gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo muy especial. Camila, muchísimas gracias, y a toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue, bendiciones. Camila, se está volviendo